Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy veremos ¿por qué aprender chino? Comenzaremos con una introducción, ya que les presentaré algunos datos importantes sobre el idioma. Y este sería el comienzo de mi curso de chino desde cero. Primero veremos algunos datos generales sobre China. Bien, el nombre del país es República Popular de China. Su capital es Beijing, o también conocida como Pekín. El idioma oficial es el Putonghua, o también conocido como mandarín. Tiene un área de aproximadamente 9.597.000 km², lo cual convierte a China en el tercer país más grande del mundo, solo por detrás de Rusia y de Canadá. Su población es de alrededor de 1.402 millones de habitantes, lo cual convierte a China en el país más poblado del mundo. Y dentro de China se encuentran 56 grupos étnicos reconocidos. Ahora veamos un poco de historia. Hace más de 2000 años, en el 260 a.C., existían distintos reinos en lo que actualmente es el territorio de China. El reino más poderoso de ellos, el reino de Qin, terminó conquistando a los demás. De tal forma, su rey se convirtió en el primer emperador y fundó la primera dinastía de China, la dinastía Qin. Su primer emperador se llamó Qin Shi Huang. Sin embargo, esa dinastía no duró mucho, pues tan solo tras su muerte, la dinastía cayó unos pocos años después. La siguiente dinastía fue la dinastía Han. Esa dinastía consolidó el poder y la estructura imperial. Fue de gran importancia en la historia china, ya que hoy en día el nombre de esta dinastía se sigue utilizando para asociarse a la cultura y el idioma chino. Han. Como les mencioné al principio, en China existen distintos grupos étnicos, 56 para ser más exactos. Muchos de esos grupos tienen su propio idioma y su propia cultura. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la diversidad étnica china. En la imagen se pueden observar algunas personas del grupo étnico de los uigures, de los mongoles, de los tibetanos e incluso de la minoría étnica rusa. Y por supuesto, a una persona famosa del grupo étnico mayoritario, los Han, que representan el 91% de la población. Y bien, ¿qué sucede con los idiomas y dialectos de China? China es un país bastante grande. Como les mencioné, existen distintas lenguas que se hablan en ese país. Entre ellas tenemos el mandarín, el yue o cantonés, que es el que se habla en la región de Cantón o también en la región autónoma de Hong Kong y en la de Macao. Quizás lo hayan escuchado en algunas películas o canciones de esa región. Tenemos el Hakka, que también se habla por la minoría étnica china que habita en el sudeste asiático. El Wu, que se habla en la región de Shanghai. El Min, el mongol, que se habla en el norte, en la región de Mongolia Interior. El tibetano, que se habla en Tíbet. Y el igur, que se habla en la región de Xinjiang, entre otros. Entonces, nosotros, ¿qué variedad de chino tenemos que aprender? Pues existen muchos. No se preocupen, nosotros aprenderemos solamente una, mandarín, pues ese es el idioma oficial. Ese idioma tiene 1.100 millones de hablantes a nivel mundial, 900 millones de los cuales son nativos. Y ese es el idioma con mayor número de hablantes nativos a nivel mundial. El segundo idioma sería español y después inglés. A continuación pueden ver en mayor detalle el mapa de China, con los distintos dialectos que se hablan en cada región. Como pueden ver, la región en la que se habla el mandarín es una región bastante extensa. Además de eso, el idioma es oficial en todo el país, por lo cual se habla en todas las regiones de China. Como vimos, el mandarín y el cantonés son algunas de las lenguas más conocidas de China. En este mapa se puede observar que el mandarín se habla en toda China, ya que es la lengua oficial, en Taiwán y en Singapur. El cantonés, por el contrario, solamente se habla en el sur, en la región de Guangdong y en las regiones autónomas de Hong Kong y Macao. Y bien,
¿Qué es lo que diferencia el idioma chino de otros idiomas? Por supuesto, el sistema de escritura. Como bien sabrás, el sistema de escritura chino es muy distinto al de los idiomas europeos que quizás conozcas. No se puede leer sin estudio previo. Eso quiere decir que no puedes entender o tratar de leer ninguna palabra que no conozcas si no has aprendido antes el carácter de esa palabra. A diferencia de lo que sucede con el inglés, el francés o el italiano, donde puedes ver una palabra y quizás copiarla y buscarla en el diccionario. No se puede deducir la pronunciación de un carácter desconocido. Eso quiere decir que cada carácter tiene una pronunciación y esa debes aprenderla de memoria. Casi no hay palabras similares a las del español. De nuevo, en los idiomas europeos existen muchas palabras similares. Estas vienen probablemente del italiano o de otros idiomas, como a veces del inglés. En este caso, las palabras similares son mucho más fáciles de aprender. En chino, tendrás que aprender cada palabra desde cero, pero no te preocupes, eso también será divertido. Muy bien, ahora tenemos un ejemplo. La palabra chocolate en español. Si lo tuviéramos en inglés, se escribe de la misma manera, pero se pronuncia de otra forma. Chocolate. O en alemán, Schokolade. En italiano, cioccolato. O en francés, chocolat. Como puedes notar, la pronunciación es distinta, pero la forma de escritura es similar. O en el caso del español y el inglés, es incluso igual. Eso es a lo que me refería con la pronunciación en los idiomas europeos. Aquí puedes tratar de adivinar el significado de una palabra. En chino, esto sucede de una manera distinta, pues el sistema de escritura no es el mismo. Y bien, ¿qué sucede ahora con la palabra chocolate en otros idiomas? En el ruso, por ejemplo, tenemos chocolat. Aunque pueda parecer muy distinto, en realidad el ruso también utiliza un alfabeto, el cirílico, que aunque no es el mismo que el alfabeto latino que utilizamos, también tiene letras, así que solamente tienes que aprenderte las palabras con las letras. Puedes copiarla y buscarla en un diccionario, siempre y cuando conozcas el alfabeto. En coreano sucede lo mismo. A pesar de que pueda parecer muy similar al chino cuando no conoces esos idiomas, en realidad el coreano también tiene un alfabeto, el hangul. En ese caso, lo leerías como shokoli. O incluso el árabe. Quizás te parece que el árabe es muy distinto. Pues puede ser, pero también tiene un alfabeto. Se lee de derecha a izquierda. Pero ya que tiene letras, puedes aprenderte las letras y de esa forma puedes escribir y copiar la palabra. Chocolat. ¿Y qué sucede entonces con chino? Pues aquí tenemos 3 caracteres. Qiao ke li. Y atención, dije caracteres. Esas no son letras. Cada uno de los componentes, de los 3 componentes, es un carácter independiente con un sonido propio. Qiao ke li. Aprenderemos más sobre ello a continuación. Ahora vemos algunas características del sistema de escritura chino. Los caracteres chinos representan las palabras de la lengua. Recuerda, no son letras. Algunos caracteres, entre ellos algunos de los más utilizados, eran originalmente pictogramas que representaban los objetos denotados o ideogramas en los que el significado se expresaba de forma icónica. En el chino moderno, la mayoría de las palabras son compuestos escritos con 2 o más caracteres. A diferencia de los sistemas de escritura alfabéticos, en los que el carácter unitario, es decir, una letra, corresponde aproximadamente a un fonema, es decir, a un sonido, el sistema de escritura chino asocia cada logograma a una sílaba completa, por lo que puede compararse en algunos aspectos con un silabario. Entonces, no se basa en un alfabeto, ni en un silabario compacto, a diferencia del japonés. Son logogramas que pueden representar objetos o nociones abstractas. Y un carácter puede estar formado por la combinación de 2 o más componentes. Una distinción importante es entre caracteres tradicionales y simplificados. Quizás hayas escuchado esos términos o los hayas leído en alguna parte.
El chino tradicional y el chino simplificado son simplemente variantes de la escritura china, por lo tanto no son dos idiomas distintos que vayas a hablar. Esto tiene que quedar claro, son solamente la forma en la que escribes los caracteres. Quizás lo hayas visto en el traductor de Google. En esa parte tienes la opción entre chino simplificado o chino tradicional, dependiendo de cuál quieras utilizar. Bien, los caracteres tradicionales. En esta imagen puedes ver el origen de algunos de esos caracteres. En la antigüedad solían ser dibujos o formas de representar algunas formas de la naturaleza, como una tortuga, arriba, una montaña, un ojo, un bosque, la luna, abajo, una oreja, etc. Los caracteres tradicionales o complejos son aquellos que con muy pocas variaciones se han utilizado en China desde el final de la época Han. Eso es hace más de 2000 años. Así que estos caracteres son utilizados actualmente en Taiwán, en Hong Kong o en Macao. ¿Y entonces qué son los caracteres simplificados? Pues como su nombre lo indica, son una versión simplificada de los caracteres tradicionales. El chino simplificado fue creado con el objetivo de facilitar la alfabetización, ya que a principios del siglo XX, alrededor del 80% de la población no sabían leer ni escribir. Estos caracteres son utilizados en la China continental, pero también se han difundido a Singapur y a Malasia. Nosotros aprenderemos esta versión, los caracteres simplificados, que son los que se utilizan de forma oficial en China, en la República Popular de China. Para comprenderlo de una manera más visual, veamos una pequeña comparación. Tenemos un carácter tradicional, kuei, tortuga. Ahora veamos su forma simplificada. Ese es el mismo carácter, el mismo significado, solo que esta es la versión simplificada. De esta manera es como funciona la simplificación de caracteres. Muchos de los caracteres tradicionales, que originalmente tenían muchos trazos, en la versión simplificada son mucho más fáciles de escribir y de leer. Esto hace que para muchas personas sean más fáciles de aprender. Aquí tenemos otro ejemplo, algunos caracteres tradicionales y sus versiones simplificadas. Como puedes observar, los caracteres simplificados son mucho más fáciles de escribir, pues tienen menos trazos que los originales. Aquí tenemos de nuevo algunos caracteres, esta vez en forma de una oración. Esta es la misma oración, pero con caracteres simplificados. ¿Puedes encontrar cuáles caracteres han sido simplificados? Solamente 3. Eso quiere decir que no todos los caracteres son distintos en la forma simplificada y tradicional. Algunos caracteres conservaron su forma original. Solamente algunos fueron simplificados. ¿Y qué son esas letras que están abajo? Pues esas letras son el pinyin, el sistema de romanización que ayuda en la pronunciación de los caracteres chinos. Entonces, ¿cuántos caracteres existen? Se estima que existen alrededor de 80.000 y 100.000 caracteres. Son muchísimos, ¿no? Pues no te preocupes, porque realmente solo se necesitan alrededor de 2.000 caracteres para ser considerado literado. Es decir, que si conoces alrededor de 2.000, podrías leer casi cualquier revista o entender casi cualquier cosa que leas en un texto, como en una novela. Ahora veamos más a fondo qué es el pinyin. El Hanyu Pinyin literalmente significa deletreo de los sonidos de la lengua del grupo cultural de los Han. ¿Recuerdas la palabra Han? Eso quiere decir que usa la escritura latina para transcribir fonéticamente las 415 sílabas del idioma chino. Este sistema fue creado por Zhou Youguang en la década de los 50, quien es considerado el padre del pinyin. Entonces, este es un sistema de transcripción fonética, oficialmente reconocido en China,
y se utiliza para poder escribir en el teléfono o en la computadora, en caso de que alguna vez te lo hayas preguntado, cómo es que se escribe chino de forma electrónica. Ahora veamos un ejemplo. La palabra chocolate que vimos anteriormente, qiaokeli. Como puedes observar, esa es la forma en la que se romanizaría la palabra qiaokeli. Y también puedes observar que la forma en que se pronuncian las letras es distinta a la del español. Así que primero comenzaremos aprendiendo cómo pronunciar las distintas letras del sistema pinyin, para que puedas aprender algunas palabras. El curso comenzaría de esta manera, aprendiendo el pinyin. Como mencioné, este será un curso en línea, el cual tendrá una estructura básica. Comenzaremos, como mencioné, por el pinyin. De esta forma aprenderás primero a reconocer las letras, saber cómo se pronuncia cada letra, para que cuando veas los caracteres y veas su pinyin, sepas cómo debes de pronunciarlos correctamente. Luego avanzaremos a la escritura de los caracteres. Comenzaremos con algunos caracteres básicos, los cuales no son tan difíciles de escribir, pero que te ayudarán para poder escribir caracteres más complejos, pues muchos de ellos son componentes para los caracteres más complejos. Y al mismo tiempo iremos aprendiendo vocabulario y gramática. De esta forma podrás ir comenzando a utilizar el idioma desde el inicio. Y por supuesto tendremos algunos ejercicios para que siempre puedas reconocer si vas aprendiendo y qué es lo que quizás podrías mejorar. Para finalizar, regresemos a la pregunta inicial del video. ¿Por qué aprender chino? Mencionaremos algunas razones por las que quizás desees aprender ese idioma. Amor por los idiomas. Si eres como yo, quizás te fascina aprender idiomas y esa es razón suficiente para aprender ese idioma. Viajar. Quizás planeas un viaje a China, a Taiwán o a Singapur y deseas saber cómo comunicarte con las personas locales. Interés en China. Quizás te fascina mucho esta región del mundo y quieres saber un poco más sobre su idioma. Familia. Quizás hay un nuevo miembro de la familia que proviene de esa región del mundo, o quizás parte de tus ancestros también sean de China. Trabajo. ¿Planeas trabajar en China o planeas utilizar el chino en tu trabajo? Estudio. Quizás lo necesitas para tu carrera, o planeas estudiar en China o en Taiwán. O simplemente por el futuro. Nunca se sabe lo que depara el futuro. Y la verdad es que China tiene un desarrollo económico increíblemente veloz. Así que las posibilidades del futuro están en China. Así que cuéntame en los comentarios por qué es que tú quieres aprender chino. Y no olvides visitarnos en el próximo video.